Edgar Allan Poe, maestro del misterio y del terror gótico, nos ha dejado un legado posiblemente más que literario, inigualable, gracias a su habilidad para explorar las profundidades del alma humana y sus emociones más oscuras. A través de sus cuentos y poemas, Poe nos traslada a mundos sombríos donde la locura, la muerte y la desesperación acechan en cada esquina, combinando un estilo único con una atmósfera envolvente y despertando inquietudes profundas en el lector. Sin embargo, detrás de esa oscuridad también encontramos una belleza melancólica, una búsqueda de lo sublime capaz de trascender el miedo y la desesperanza. De este modo, Poe no solo supo crear historias intrigantes, también nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, el amor perdido y la inevitable confrontación con lo desconocido. Su obra, cautivadora y eterna, sigue iluminando las sombras del alma humana. Pero ¿quién fue Edgar Allan Poe? ¿Qué hechos biográficos marcaron su obra? ¿Cuál fue su relación con la muerte? ¿De qué manera influyó en otros escritores célebres como Lovecraft o Julio Cortázar? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Óscar Fábrega, licenciado en Humanidades, investigador, divulgador, editor de la editorial Guante Blanco y autor, entre otras obras, de A propósito de Poe, un recorrido con desvíos por la vida y obra de un bostoniano. Óscar Fábrega, muy buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Buenas noches, amigo. Un placer estar aquí contigo. ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. Encantado. Gracias. Entiendo que todos esos libros que tienes ahí detrás no son todos de Poe, ¿no? Porque... No, ni son todos de verdad, son paneles de esos que hay en el IKEA. No, hay de todo, hay un poco de todo. De hecho, precisamente la sección que se ve por aquí, ¿sí? Esto es más bien la sección de misterio y de anomalías y demás. De Poe tengo unos cuantos. De hecho, soy coleccionista, como no, de libros de Poe, de ediciones distintas de Poe. Sí. Y tengo también una buena estantería con bastantes libros suyos, sí. Está muy bien, está muy bien. ¿De cuántas ediciones podemos estar hablando? ¿De cuántos libros? A ver, tengo otra cosa, que Poe solamente escribió una novela, la narración de Arthur Gordon Pym, de la que yo tendré, no sé, como 30 ediciones distintas, incluso en varios idiomas. Y luego, claro, Poe se hizo especialmente famoso tanto por su poesía, especialmente en Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos fueron sus relatos, ¿no? Poe tiene 67 relatos que suelen aparecer en antologías colectivas en las que aparecen todos, o temáticas, relatos de terror, relatos de suspense, relatos incluso de humor. Pero vamos, yo puedo tener como, no sé, 80 antologías distintas de recopilaciones de Poe. Claro, pienso una cosa también, ¿no? Gracias a que, o por desgracia, ya que hace tanto tiempo que falleció, su obra está libre de derechos, por lo tanto se puede reeditar sin problema continuamente y de hecho no paran de salir ediciones, especialmente en los últimos tiempos ilustradas o en plan cómic y demás, ¿no? O sea, sigue siendo un autor muy leído y además muy vendido. Está muy bien. Bueno, hace años que murió porque él es de 1809. Sí. ¿Qué vivió? ¿Cuántos? ¿80 años? ¿70? No, nada, vivió 40 y tanto, 41 años el pobre. 41 años. Sí. ¿Y de qué murió? ¿Cómo murió? Bueno, a ver, fíjate, eso precisamente es uno de los misterios. Su muerte podría haber sido perfectamente un relato suyo, porque no tenemos nada claro de qué murió. La versión un poco oficial viene a ser que murió como consecuencia de un exceso de alcohol. Pero no está claro que eso sea así, sobre todo por un motivo. En esa época, él murió en 1849, en esa época no se hacían certificado de defunción en el que se explicase las muertes porque se producían, ni siquiera en los hospitales. Lo que sí sabemos es que Poe, el 4 de octubre de 1849, fue encontrado por unos conocidos, además, en estado absolutamente de delirio en las calles de Baltimore, por la mañana, y que 3 días después acabó falleciendo, supuestamente también sin que en ningún momento llegase a cobrar la conciencia del todo, pero sí de vez en cuando decía alguna historia y demás, ¿no? Se da por hecho que murió por el alcohol porque ya venía arrastrando graves problemas con el alcohol y con alguna droga, sobre todo el láudano, que él lo consumía a nivel ocioso. En esa época se utilizaba muchísimo. Claro, aunque es lo que te iba a decir, aunque el láudano, por ejemplo, en esa época, en el siglo XIX, se utilizaba, por ejemplo, para los niños que tenían dolores de muelas o que estaban saliendo de los dientes, ¿no? Pero claro, él lo consumía de otra manera. Pero, y esto es la primera lanza que hay que lanzar a favor de Poe, él realmente nunca fue un alcohólico como lo entenderíamos hoy. Es decir, no era un alcohólico de los que beben a diario, de los que tienen la pulsión por beber. Era un alcohólico más bien de los que bebía esporádicamente, pero cuando bebía
sí que podía estar 2 o 3 días en estado de embriaguez, ¿no? Y claro, a eso le adjudican que su muerte, porque posiblemente estaba en ese estado, llevaba días, de hecho, desaparecido, y había entrado seguramente en algún tipo de shock, ¿no? Pero no está claro cuál fue el motivo de su muerte, sobre todo por eso, porque era muy joven, porque además llevaba precisamente en esa época, llevaba como 1 año sin tener ningún problema con el alcohol, entre otras cosas porque estaba medio a punto de declararse en matrimonio con una mujer que fue una de sus primeras novias y a la que le había prometido precisamente dejar el alcohol, ¿no? Y de hecho se había apuntado incluso, fíjate de curioso, a una sociedad de la temperanza, que estaba muy de moda en esa época en Estados Unidos. O sea, no solamente es que no bebía, sino que se había hecho un activista contra el alcohol, ¿no? Así que algo debió pasar aquel día o los días previos para que volviese a recaer, pero no sabemos lo que fue. Fíjate hasta qué punto yo he llegado a recopilar hasta 40 teorías distintas sobre su muerte. Y hay una muy curiosa, que es en la que hoy en día muchos de los estudiosos de Poe, que como te puedes imaginar son todo un contubernio de freaks a los que le encantan estos temas, ¿no? Que hoy en día dan por válido a muchos, porque fíjate, con Poe hay 2 misterios relacionados con su muerte. Una es por qué murió, y otra es dónde está exactamente su cadáver, que no está muy claro porque se produjeron varios traslados de tumba, sin entrar en mucho detalle, ¿no? Pero fíjate, sí que tenemos documentados que el primer traslado se hizo en 1875, unos 26 años después de su muerte, y en el primer entierro, en su entierro primero, el normal, asistió un monaguillo que en el primer traslado, 26 años después, ya era cura. Y este señor dejó un escrito de cómo fue lo que encontraron. Y al describir cómo sacaron el cuerpo de Poe de la tumba, dijo, y esto es muy interesante, dijo que notaron como si en la cabeza, en el cráneo, hubiese algo sólido, algo pequeño, como una piedra, dijo literalmente el tipo, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Esto llamó mucho la atención a algunos expertos, a algunos médicos, y especialmente a algunos expertos en tumores cerebrales que plantean que muchos tumores cerebrales, cuando la persona muere, se calcifican y se acaba produciendo eso, ¿no? Se descomponen las partes blandas, pero queda eso. Y eso también explicaría, esto es muy curioso, no solamente su muerte, sino también un poco la deriva que cogió en los últimos años de su vida, que todo parece indicar que estaba entrando en un estado de lo que hoy llamaríamos locura, ¿no? No sé si sea exactamente el término correcto, pero sí que estaba un poco enajenado. Porque la fama que le precedió, ¿a qué se debió exactamente? Porque suele ocurrir que los grandes artistas, personajes pues no sé, de las bellas artes, etcétera, que son aclamados una vez muertos, ¿no? No se les valora en vida. Tenemos ese mal pronóstico los humanos, ¿no? Que no valoramos a las personas vivas, no sé por qué, sino lo hacemos y a veces por terceros una vez que han partido, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que le llevó de alguna manera a beber? Porque uno bebe a lo mejor en un momento de crisis, de ansiedad, de miedo, de no sentirse seguro. Yo que sé, hay muchas razones por que uno puede darse a la bebida, ¿no? Sí. Pero claro, si escribía este tipo de novelas, de acciones, de textos sí, tan frágiles por otra parte, ¿no? Hablando de esos misterios de terror, etcétera. ¿Por qué le sobrevino? ¿Estuvo él en contacto con algún tipo de, no sé, de algo misterioso? ¿Se hizo famoso por alguna razón? ¿De qué manera la gente lo ha llegado a conocer después? ¿O ya lo conocían de antes? Adelante. A ver, primero, hay un mito en torno a Poe, que además, de hecho, el principal responsable, podríamos decir que fue uno de sus principales seguidores, que es Charles Baudelaire, el famoso poeta francés Charles Baudelaire, que de algún modo se hermanó espiritualmente con Poe y entendió, de algún modo proyectó que sus propios vicios, los de Baudelaire, los proyectó en Poe, ¿no? Dando por hecho que él bebía para soportar quizás su dolor existencial, ¿no? El dolor existencial que Poe tenía. Poe definía ese dolor como una profunda melancolía. Y se debe a varios motivos. Sobre todo, primero, a la muerte de su madre. Su madre era una actriz de teatro muy famosa en su momento, originaria de Boston, que falleció cuando Poe tenía apenas 3 años. Él no llegó a conocerla, realmente no la recordaba. Pero eso cambió su vida por completo porque al morir su madre, él fue entregado en adopción a la familia de Francis Allan. De hecho, el apellido de Poe, Allan, no es su apellido paterno, sino que es Poe.
nunca fue adoptado realmente por los Alan, pero siempre quedó en su mente la idea eso, ¿no? La idea de la trágica muerte de su madre, que murió de tuberculosis, y siendo además muy joven, tenía 21 años solamente. Lo curioso es que el destino, años después, le devolvió de nuevo la jugada, porque la que fue su esposa, que también era su prima, Virginia, falleció también con 24 años, casi la misma edad que su madre, y de la misma enfermedad, de tuberculosis. Y eso ya pasó casi al final de la vida de Poe. Ambas cosas le marcaron bastante. De hecho, si os fijáis, en muchas de las obras de terror de Poe están protagonizadas por mujeres, y además que son las protagonistas, de las grandes protagonistas de esas obras. Son obras que suelen llevar el título además del nombre de la mujer, como Berenice, Ligeia, hay muchas. Y en todas Poe sentía alguna extraña pulsión, te diría que incluso estética, como él diría, por lo que a él le representaba la muerte de una mujer joven, ¿no? Era algo tan contradictorio y tan... Es como un memento mori, ¿no? Es decir, lo más, el epítome, el símbolo perfecto de la vida, que sería una mujer joven en todo su esplendor de la belleza, muerta, y además de una forma tan trágica como puede ser la tuberculosis o en las obras de Poe asesinadas, ¿no? Pero también te digo que esto es un poco un mito, porque Poe no bebía exactamente por eso. De hecho, Poe, y lo habéis comentado muy bien en la introducción, es muy válido, Poe, en una época en la que aún no existía la psicología como tal, sin duda, y además lo acabó reconociendo el propio Sigmund Freud, pero también Marie Bonaparte, que fue una discípula de Freud, fue un psicoanalista. Y empezó por sí mismo, sin duda, porque él sabía que tenía algo roto en su interior, ¿no? Por eso su gran obra de terror también son obras muy psicológicas, en las que lo que realmente da miedo no son monstruos, no son fantasmas, sino que son las perversiones del ser humano, ¿no? Y él tenía, fíjate, él tiene un cuento que se llama El demonio de la perversidad, perdón, en el que él de algún modo, es un relato bastante autobiográfico, en el que él de algún modo se estaba psicoanalizando a sí mismo, porque él sabía que a lo largo de su vida a él le había pasado varias veces una circunstancia muy curiosa. Fíjate, en vez de beber cuando le sucedía algún tipo de tragedia vital, él bebía generalmente cuando le pasaba lo contrario. Es decir, cuando tenía alguna muy buena noticia que le iba a salir de su habitual ruina, pues se pasó toda la vida en la ruina, jamás tuvo dinero y llegó a vivir casi en la indigencia, ¿no? Sin embargo, fíjate, hay varios casos, y en el libro los comento con detalle, en los que pudo llegar a prosperar bastante y la fastidió precisamente por eso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un caso famoso que fue cuando los ficharon para el New York Herald, que era un periódico tremendo, en Nueva York, con un sueldo además brutal, y sin embargo él, el día que tenía que presentarse a trabajar, no se presentó porque llevaba 2 días, borracho y loco y hablando solo por las calles de Nueva York, ¿no? Es curioso, pero él mismo lo definió eso como el demonio de la perversidad, como si fuese una suerte de pulsión interior que tenemos, que algunos tienen, que lo que hace es que nos zancadilleemos a nosotros mismos, ¿no? Curiosamente, Freud le puso también el nombre a esto, que es el síndrome de Thanatos, que es algo similar a esto que estamos diciendo, ¿no? Es algo maligno que hay en nuestro interior que especialmente nos fastidia a nosotros, pero evidentemente también nos fastidia nuestra relación con los demás. Así que eso por un lado. Y luego, curiosamente, respecto a lo que comentabas de cuándo empezó a ser reconocido Poe, Poe fue en vida, y lo digo desde el máximo cariño, claro, fue un fracasado absoluto en su vida. Poe llegó a ser conocido en vida como crítico de cine, que es donde él, crítico literario, que es donde él realmente cobraba. Él trabajó en muchos periódicos, en muchos magazines, como editor, como articulista, pero sobre todo como crítico, y ahí fue donde triunfó. Pero ninguno de sus relatos llegó a ser un gran éxito en vida. Su novela fue un auténtico fracaso, y además, fíjate lo que pasó. Poe nació en el norte, nació en Boston, que es la capital de Massachusetts, la capital espiritual del norte de Estados Unidos. Pero su madre murió en Richmond, en Virginia, que es la capital espiritual del sur de Estados Unidos. Por lo tanto, Poe siempre fue una suerte de apátrida, en el que no era bien visto en el norte, porque lo veían como un sureño. Él llegó a tener incluso esclavos en la familia en la que él vivía. Ni en el sur tampoco era buen visto como un sureño, porque venía del norte, ¿no? Y eso provocó que tras su muerte tardase mucho tiempo en reconocérsele, porque él murió justo en el momento en el que estaba a punto de estallar el conflicto entre el norte y el sur en Estados Unidos. De hecho, en las primeras obras completas de Poe que realmente triunfaron se publicaron en 1875.
veintitantos años después de su muerte, cuando ya en Europa, precisamente gracias a Baudelaire o incluso a Julio Verne, ya estaba empezando a ser mucho más conocido, por supuesto, en Estados Unidos, ¿no? ¿Y cómo se editaba? ¿Qué tipo de edición había en ese 1830, ¿no? 1840, que estamos en plena guerra de la sucesión, ¿no? Entre norte y sur, sur y norte, ¿no? A ver, esto es muy curioso porque Estados Unidos se acaba de independizar. Era un país que había nacido en 1776, pero que formalmente no era independiente del todo hasta 1812. Poe nació justo en los años siguientes. Pero que Estados Unidos fuese un país independiente no significa que en la práctica lo fuese, y mucho menos culturalmente. Seguían teniendo una deuda, sobre todo cultural, con la metrópoli, ¿no? Con Inglaterra. Y especialmente en el mundo de las letras. La mayoría de los autores que se publicaban en Estados Unidos eran autores ingleses, para fastidio de los autores estadounidenses, ¿no? De hecho, Poe es considerado como el primer gran autor estadounidense, probablemente junto con, tendría con Washington Irving y quizás se me ha olvidado cómo se llama, con Herman Melville, que es el autor de Moby Dick, ¿no? Probablemente. Pero claro, hay una cosa muy curiosa. Como era un país nuevo, Estados Unidos, no le reconocían los derechos de autor a los autores ingleses. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasaba? Que se producía un plagio masivo de autores ingleses más o menos conocidos, y apenas tenían cabida los autores estadounidenses. Y Poe, fíjate, Poe solamente publicó a lo largo de su vida libros, entendido como nosotros entendemos los libros, un par de antologías de relatos, ni siquiera completas, y fue casi al final de su vida, ya en los años 40 del siglo XIX. Él publicó todos sus relatos en magazines. En ese momento la prensa acaba de dar un giro brutal gracias a lo que se conoce en inglés como The Money Press. Money Press es The Penny Press, la prensa del penique, que es una prensa muy barata que estaba destinada no a las personas cultas, sino a la población en general, y que generalmente de lo que hablaban era de cotilleos y demás, como la prensa rosa, de crímenes, que era algo que a la gente le gustaba también mucho, y que también incluían generalmente pues algún tipo de relato de ficción, ¿no? Bueno, pues en esa prensa fue donde Poe publicó. Claro, el problema es que esa prensa pagaba muy poco, era muy popular, vendía muchas revistas, muchos periódicos, pero pagaba muy poco. Para que te hagas una idea, fíjate, el poema del Cuervo, que es probablemente el mayor éxito de su vida en vida, que le llevó incluso a hacer una pequeña gira por el norte de Estados Unidos leyendo el poema, ¿no? Y es una persona relativamente conocida. Por ese poema, Poe solamente ganó $6. El sueldo de una persona, en esa época, ese poema se publicó en 1839, el sueldo de una persona en esa época podía ser perfectamente de unos $100 al mes. Fíjate, ¿no? Es lamentable. De hecho, ya te digo, probablemente el relato por el que más dinero cobró Poe es un relato de juventud que publicó en 27, que ganó un premio literario por el que cobró $200, que era por el sueldo de una persona de 2 meses en aquella época, ¿no? Por eso le digo que fue toda su vida un fracasado, porque nunca consiguió triunfar en lo que él quería. Y además siempre vivió en el límite absoluto de la navaja. Sobre todo, fíjate, hay una historia que a mí me gusta mucho contar. Virginia, su mujer, enfermó de tuberculosis hacia 1841 y estuvo como unos 5 años de una intensa y dura y decadente agonía, ¿no? En los últimos años ya no se podía siquiera levantar de su cama. Y Poe no tuvo más remedio que instalarse a vivir en una cabaña que hoy en día está en un parque que se llama el The Poe Park, el parque de Poe, que está en el Bronx, en Nueva York. La cabaña aún se puede visitar, es una cabaña de madera, y él vivía allí sin nada. No tenían prácticamente nada. Y de hecho, varios amigos suyos, escritores, llegaron a hacer campañas de recogida de fondos para darle dinero a Edgar Allan Poe, ¿no? Eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? ¿Cómo puede ser que probablemente el mejor escritor estadounidense de la historia viviese y acabase muriendo, de hecho, en la indigencia más absoluta? Es curioso porque hoy hablamos de Edgar Allan Poe como lo que es, ¿no? Un gran artífice de relatos de terror, por ejemplo, ¿no? De misterios, ¿no? Pero también de esa trágico-comedia, ¿no? Yo no sé hasta qué punto las personas de la época
concebían el humor, el sarcasmo, la ironía, ¿no? de sus relatos, ¿no? Porque claro, de una persona que está tan metida en la muerte, en los ratos de miedo. Me viene a recordar un poco aquella obra literaria que me pareció estupenda, El perfume, Sí. donde la persona estaba como obsesionada con la muerte de ver cómo moría la persona que estaba matando, ¿no? Entonces, Sí. coger la esencia, ¿no? En esos últimos momentos. Sí. Claro, ¿cómo se vive esa dualidad, ¿no? Porque era dualidad. Ahora escribo terror, ahora hablo de la muerte, ahora hablo pues eso, en plan ironía, en plan sarcasmo, en plan cómico, de la copita, de la antamilla era Sí, no, del amontillado. amontillado, Amontillado. ¿Cómo se Sí. entiende eso? ¿Cómo lo veían en aquella época eso? No lo entendieron para nada, ¿no? Claro. De hecho, él intentó explicarlo. Fíjate, él usaba una palabra que no tiene una traducción clara al castellano. En inglés sería green, pero no como verde en inglés, sino con una I, green, para hablar de su humor. Sería algo así como, a ver, a mí me gusta explicarlo poniendo un ejemplo cinematográfico que yo creo que va a ser más claro que otra cosa, ¿no? Todos conocemos la película El apartamento de Billy Wilder, ¿no? Con Jack Lemmon y Shirley MacLaine. Sí. Bueno, pues ese tipo de humor es un humor, como decimos aquí en Andalucía, un humor de estos que da cosica. O sea, es decir, que no te ríes aunque por dentro estés sonriendo, ¿no? Es un humor tan negro y tan... ese era el humor de Poe, ¿no? Bueno, pues yo en el libro además creo que lo conseguí demostrar. No solamente explico y demuestro que Poe escribió más relatos de humor, aunque de ese humor, claro, que de terror, sino que incluso los relatos de terror, si se leen desde esa perspectiva, adquieren un matiz totalmente distinto. Yo estoy seguro de que también esos relatos de terror están llenos de ese humor negro de Poe, ¿no? Y eso me parece un juego muy interesante para releer a Poe desde esa perspectiva. Pero Poe le dedicó muchísimos relatos, como tú bien dices, a la muerte. Él estaba obsesionado con la muerte en todas sus manifestaciones. Y además también, y esto es lo que nos lleva a los terrenos del mundo del misterio que tanto nos gustan, a los límites de la muerte. Fíjate, él jugó, por ejemplo, hay un relato que me parece fascinante, que se llama Una historia, en castellano sería algo así como Una historia de las montañas escabrosas o Un cuento de las montañas escabrosas, que es un relato, y desde aquí invito a cualquiera de las personas que nos estén escuchando que lo lean, por favor. Un relato en el que él describe exactamente como lo describiría hoy en día cualquier especialista, cualquier testigo, una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Pero exactamente. Y además el relato consiste en un tipo que está enfermo, está a punto de morir y que de pronto consume opio y de camino, a distancia, alguien le está mesmerizando. Supongo que alguna vez habréis hablado por aquí del mesmerismo en el siglo XIX con Anton Mesmer, que bueno, consistía básicamente en considerar que existía como una suerte de fluido universal magnético que impregnaba toda la materia y que era lo que provocaba las enfermedades y que reconduciendo ese fluido universal pues se podían curar enfermedades tanto de la mente como del cuerpo, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la posterior hipnosis y demás. Bueno, pues a Poe aquello le fascinó esto del mesmerismo, que además en Estados Unidos ya sabéis que todo se convierte en un espectáculo. El espiritismo se acabó convirtiendo en un espectáculo, ¿no? Con la hermana Fox. De hecho, la hermana Fox y los mesmeristas eran los espectáculos más conocidos de mediados del siglo XIX. Bueno, pues a Poe aquello le fascinó. Y él empezó a pensar, ¿qué pasaría si una persona que esté en el umbral de la muerte es mesmerizada, es hipnotizada, ¿no? Entendámoslo así. Él le dedicó, por ejemplo, un relato a eso, pero en este relato que os comento concreto, el de las montañas escabrosas, el tipo es mesmerizado justo cuando está a punto de morir y entonces tiene una visión en la que aparece en otro sitio, en otro tiempo, en otra historia que no voy a contar, pero finalmente cuando llega un momento en el que tiene una experiencia cercana a la muerte, o sea, él percibe cómo es la muerte y lo describe, os aseguro, con las mismas características que todos conocemos. Pero es que además en estos relatos él tiene varios relatos dedicados al mesmerismo. Hay uno, por ejemplo, que es uno de los más famosos de Poe, que es La herencia del señor Valdemar, muy conocido relato, en el que consiste precisamente en eso, en que mesmerizan a un señor que está en el umbral de la muerte para ver qué pasa. Y claro, consiguen detener la muerte. Eso es muy curioso. Hasta que llega un momento en el que cuando lo mesmerizan, cuando lo despiertan, pues el tipo se descompone en cuestión de segundos, ¿no? A Poe le fascinaba todo lo que tiene que ver con la ciencia y con el conocimiento, y especialmente con el conocimiento de frontera de su época. Él se dejó seducir
por muchas propuestas que tengan que ver con esto, ¿no? Ya sea con el misterio. Por ejemplo, fíjate, yo cuando estuve investigando para este libro, que ha sido una labor titánica de años, estaba muy interesado en saber si él llegó a conocer la historia de las hermanas Fox. Pero claro, él murió en 1849 y esto pasó un año antes, en 1848. Y yo estuve buscando por todos lados y no pude encontrar una referencia directa. Ellas vivían en Hydesville, quiero recordar. En el estado de Nueva York, claro. Es que Poe vivía en el estado de Nueva York en esa época. Muy cercano. O sea, que podía haber tenido contacto con ellas. Perfectamente. Bueno, con las hermanas Fox, que acabó siendo aquello un fraude. Claro. Pero posiblemente Poe, aunque fuese consciente de que era un fraude, pero seguramente se hubiese interesado por aquello, ¿no? Pero ya te digo, no pude encontrar ninguna referencia. Sin embargo, fíjate, hay una historia muy curiosa que tiene que ver con esto de su amor por los límites del conocimiento, y es que un tiempo antes, en los años 30, en los años 20 sobre todo, pero también en los años 30 del siglo XIX, se puso muy de moda en Estados Unidos una idea muy curiosa, que es el mito de la Tierra hueca. Así es, ¿verdad? Sí. Se puso muy de moda y además hasta el punto de que hubo incluso algunas propuestas que llegaron al Congreso y al Senado de Estados Unidos para que se aprobase una expedición para viajar a los polos para encontrar esos accesos a la Tierra hueca. Ahí las películas de un viaje al centro de la Tierra. Claro. Bueno, pues a Poe aquello le fascinó. Él daba por hecho que eso no era posible, pero le fascinó desde el punto de vista literario. ¿Qué posibilidades tiene aquello? Imaginaos, ¿no? Y él le dedicó varios cuentos a esa historia. Y especialmente su única novela, que se llama, antes lo he comentado, La narración de Arthur Gordon Pym. Es una novela muy curiosa, posiblemente sea, yo muchas veces lo he comentado así, probablemente sea su peor obra, pero a la vez que es su peor obra, probablemente para mí es mi obra favorita de Poe. ¿Por qué? Porque Poe, él mismo lo reconoció, él no sabía escribir novela, sabía escribir relatos. Y él defendía que una novela debe ser como una película hoy en día, diríamos. Hay que verla de tirón, hay que leerla. Un relato hay que leerlo de tirón porque esa es la experiencia. Así es como consigues atrapar al lector y que la experiencia finalice de tirón. No que tengas que seguir leyéndola al día siguiente, ¿no? Es decir, si hacemos una comparación entre las películas y las series, Poe apostaba por las películas. Pues claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahí lo intentó con una serie, lo intentó con una novela. Y le salió mal, porque realmente la novela es bastante fallida. Pero la novela es muy curiosa, fíjate, porque es posiblemente sobre la obra de Poe sobre la que más se ha escrito, porque es realmente extraño lo que cuenta, ¿no? La novela pretende ser el diario real de una persona que se llama Arthur Gordon Pym, que es un chaval, un joven de Nantucket, en Massachusetts, que se sube de polizón a un barco ballenero y que por una serie de circunstancias acaba en otro barco un tiempo después viajando hacia el sur de la Tierra con el objetivo de superar la latitud inferior a la que se había llegado en ese momento, que era no sé si eran 82 grados sur, que ya había llegado William Cook. La consiguen pasar, esa latitud, siguen viajando hacia el sur y se encuentran una gran barrera de hielo, ¿no? Lo que todos podíamos esperar. Pensando una cosa, en ese momento aún no se había descubierto que la Antártida era un continente, se pensaba que era como el norte, que no había tierra en el sur. Bueno, pues según en la novela, siguen hacia el sur, pasan esa barrera de hielo y de pronto se empiezan a encontrar aguas cálidas, aguas cada vez más cálidas, cada vez más cálidas, cada vez más cálidas, y la novela, curiosamente, termina de forma abrupta en el momento en el que Arthur Gordon Pym, que es el protagonista, y un chaval que va con él, un indio, narran cómo caen en un agujero, en una especie de torbellino enorme de agua que le lleva hacia el centro de la Tierra. Pero ahí termina la novela. Claro, muchos dieron por hecho que Poe no había sabido acabar la novela o que la dejó porque estaba aburrido, la abandonó, pero realmente no es eso lo que él pretendía. Él pretendía eso, dejar al lector diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues esa hora y qué, fíjate, esto es una de las cosas que me fascina a mí de Poe, se encargaron varios de completarlo. Julio Verne, que fue un gran admirador de Poe, le dedicó una segunda parte a esta novela, que se llama La Esfinge de los Hielos, en la que continúa en el punto en el que termina. H.P. Lovecraft, el gran Lovecraft, que cada vez más reivindicado por todo el mundo, no escribe exactamente una segunda parte, pero casi, sí, en Las Montañas de la Locura, con una de sus novelas más famosas, porque esa novela está ambientada también en el Polo Sur, y curiosamente, en la novela de Poe, antes de que caigan por ese agujero, por ese torbellino de agua, se escucha como unas voces que parecen humanas que dicen Tekelili, Tekelili, que es algo a lo que en la novela se explica un poco qué quiere decir. Bueno, pues en la novela de Lovecraft, en La Montaña de la Locura, cuando están huyendo de lo que sucede, no voy a contar lo que pasa en la isla,
también se escucha eso, ¿no? Como dejando claro que es el lugar en el que habían estado, era el mismo lugar al que llegó el personaje, el protagonista de Arthur Gordon Pym. En cualquier caso, hablamos de tierra hueca, pero es que a día de hoy todavía hay personas que defienden que la Tierra es plana. Sí, sí. Incluso también hay personas que defienden que la Tierra es hueca, cosa que desde luego es más probable que sea hueca que sea plana, claro. Claro. Bueno, Óscar Fábrega, como digo, licenciado en Humanidades, investigador, divulgador, editor de la editorial Guante Blanco y autor, entre otras obras, de A propósito de Poe, que podemos encontrar en todas las librerías de España, entiendo, ¿no? Sí, está por todos lados, está también en todas las tiendas estas online. A mí me gusta mucho recomendar que la gente compre en la librería de barrio, porque de verdad que, te lo digo como editor, es un sector que está bastante fastidiado, sobre todo desde el COVID para esta parte, y al final no pasa nada por esperar un par de días si no están los libros allí para que nos lleguen. Está muy bien. El título de la obra es A propósito de Poe, que le ha llevado un buen tiempo a este buen hombre de acabarla, de llevarla adelante. Óscar Fábrega, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, ha sido un placer conversar contigo un ratito sobre el bostoniano favorito. Igualmente, un abrazo fuerte. Un abrazo. Adiós. Chao.